Señores, Dios les bendiga a todos. Shalom Alejem Ubrahov. La paz del eterno Dios infinito Hashem esté sobre cada uno de ustedes. Estoy pasando por aquí prontamente para irme hablando un poquito de las escrituras. Tenía un tiempo que no pasaba por aquí. Y quiero hacerlo hoy de la manera criptográfica, usando un piso de teología para mantenerme un poquito con el ejercicio, ya que para mí es una devoción, es un entusiasmo poder hablar de las Sagradas Escrituras. Un abrazo bien fuerte de su servidor Rafael Germán por aquí. Recuerde que la verdad siempre reina. Hoy nos fuimos con el tema Arriba la gracia. Nos fuimos con ese tema. La gracia por extensión se ha descrito, o la gracia se ha aplicado con lo que es un favor inmerecido. Es como recibir algo que usted no compró, y se atribuye mucho a lo que es el sacrificio de Cristo. Pues como esa es la atribución que se le hace y voy a hablar en un piso teológico, me gustaría hacer esta criptografía en base a lo que se dice y a lo que comúnmente entendemos. Por ejemplo, cuando Cristo dice en la cruz que Cristo dice consumado es, o tetelestai en griego, ese consumado evoca directamente a Gomer, la esposa de Oseas, ya que Gomer su significado es completado, consumado, terminado, que viene siendo lo mismo. Ahora sucede algo con la paráfrasis, o vamos a decir la historia, el libro, eh, la, la metáfora de cualquier piso como usted lo vea, con el libro de Oseas, que a Oseas se le dice llégate a una prostituta. Cuando él se llega a la prostituta, se da cuenta que esta prostituta, ¿verdad? Obviamente su profesión dedicada a su tipo de relaciones senud, relaciones inmorales, a ese tipo de prostitución, sea cultica, comercial, como sea. Entonces, o sea, tiene que adaptarse a eso, tiene que amarla, tiene que quererla, porque él está escenificando de manera analógico lo que es el sentimiento de Dios. Él está escenificando el sentimiento de Dios, la voluntad de Dios y la condición de Israel. Usted sabe que Israel había cometido faltas, no solo cuando sale de Egipto comete falta con los asirios. Bueno, Samaria, que es el corazón donde Israel siente amor, porque Samaria es la capital del corazón de Israel. En el corazón de Israel habían 5 ídolos, 5 naciones, por lo cual Israel se enamoró de 5. Pero hay unos contextos por ahí donde Dios le estaba dando un chance. Por ejemplo, el libro de Jeremías. Primero viene Amós. Amós le da un premensaje o un preaviso. No se escucha Amós. Después viene Oseas, Jeremías, y así vienen todos ellos hablando de Israel después de la caída. Entonces Jeremías le dice en un momento: párate en el camino, pregunta por la senda antigua. Ve, también le dice Jeremías 3:8, le dice que Dios le estaba dando carta para que se arrepintiese, pero por cuanto no quiso, se le dio el Sefer Keritud, es decir, se le despidió, se le dio la carta de corte. Dios rompió el pacto que había hecho. ¿Cuál pacto? Se entiende que Dios había hecho un pacto con Israel, porque en el mundo antiguo los dioses se casaban con las naciones. Por eso, dentro de las 70 naciones, la nación que Dios toma para sí su porción es Israel. Deuteronomio 32, 8, 6 por ahí. Entonces esa nación que Dios toma como pueblo le llama esposa mía y hace un pacto. Éxodo capítulo 32 verso 11, 34 verso 11. Todos esos son pactos que Dios hace con Israel. También se lo dijo a Abraham: levantaré un pueblo. Entonces ese pueblo que Dios escoge de la familia de Abraham, Dios lo toma por esposa, hace un pacto con ese pueblo. Entonces Israel es la esposa de Yahvé, Yahvé es el marido. Sin embargo, Yahvé, siendo el marido, nuestro Elohim, ve que Israel le es infiel, le comete adulterio, entonces le da el Sefer Keritud o el Sefer Keritud. Entonces cuando se lo da, la despide. Ahora hay un contexto, y es que por medio de Osea, Dios le está diciendo: recógela. Hay algo profundo, porque Osea se casa con ella como esposa, tienen unos hijos. Cuando tienen los hijos, llega un momento donde ella se le da, Osea capítulo 3. Entonces Osea tiene que ir a buscarla otra vez, pero esta vez no la va a buscar como marido. Oficialmente la fue a buscar como un extraño, para comprarla como esclava, porque después de ser su esposa volvió a su prostitución, volvió a su mala vida, a su vida paupérrima. Y este hombre, Oseas, pobre Oseas, imagínese Oseas todas las noches orando: Yahvé Hashem, te adoro, exalto tu nombre, Adonai, oh Adonai. Y mientras él adoraba, su esposa yéndose, llegando tarde o no amaneciendo en la casa. Hágase la idea para poder parafrasear la historia bíblica. Entonces, cuando esto pasa, o sea, tiene que irla a buscar y tiene que hacer el papel de un extraño para comprarla como esclava. Imagínese que cuando Oseas llega, ve
la ve atada, imagínese, la ve como una esclava, la ve como un objeto de venta y él tiene que comprarla. Pero cuando él la compra, hay algo impresionante porque él la compra y cuando la compra no la ve como una esclava, la compra como esclava, pero la vuelve a tratar como esposa. La vuelve a tratar como su amada, como la madre de sus hijos. La volvió a recoger. Entonces, porque aquí en la familia de Osea, con todos los nombres teóforos, se presenta una construcción metafórica para lo que es la redención. Por eso es que Osea la compra, la redime. Redención es comprar. La compra, la redime, la restaura, le devuelve la dignidad y le dice: yo te amo, mi amor, yo soy tu esposo, yo soy tu marido, no importa cuántas veces te fuiste, te estoy comprando porque te amo, te estoy comprando por amor, te estoy perdonando por amor porque te amo. Yo no te veo como alguien que quiere usarte, no te veo como alguien que quiere tocarte para pasar una noche, no, no te veo ni siquiera para venerar ídolos por medio del sexo que tengo contigo, porque en la antigüedad con el sexo se adoraban imágenes, se adoraban ídolos. Por eso que Dios dice en Malaquías 2:14, dice: he aquí yo estuve presente, cuando le dice: yo fui testigo cuando ustedes se unieron. ¿Por qué? Porque Dios se presenta en el sexo. Por eso que el sexo para Dios es sagrado, y cuando no se hace para Dios, entonces se hace para el diablo. Pero anyway, en este contexto se le dice: yo te amo de verdad, yo te restauro. Por eso que Gomer significa completado, consumado. Diblaín, que es su madre, significa las dos tortas. Está el pan de cebada y está el pan de trigo. Recuerde que está el trigo que se mezcló con la levadura, sería Israel. Está el de cebada, que es Judá, es decir, los dos reinos, reino norteño, reino sureño. Sin embargo, eso representa a Diblaín. Pero sin embargo, el nombre de Osea tiene que ver mucho con la salvación ha llegado. Por eso es que Osea predice la misión de Yeshua. O sea, Dios con nosotros, la salvación con nosotros, la salvación de Yahvé, la redención de Yahvé. Tiene que ver todo con Yehoshua o Yeshua, porque hay un juego de palabras. Y estoy presentando una interpretación criptográfica a nivel teológico para que entendamos que todo en la Biblia es un mensaje encriptado. Sin embargo, cuando Gomer viene y da luz, ¿a quién da? Da luz a Jezreel y también a los Ruama. Ahora, si nosotros empezamos a calcular tanto como los Ruama o Loami o Jezreel, sus tres criaturas, nosotros vemos que Jezreel es Dios hace morir la semilla, Dios siembra. Esto hace un paralelismo como en Juan capítulo 12, verso 24, si mal no recuerdo, que Yeshua dice: yo soy el grano que cayó del cielo. Y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Yeshua está diciendo: yo soy Jezreel. Es decir, yo vengo a hacer Jezreel, yo vengo a hacer morir la semilla. Y la semilla va a morir. Recuerda que la semilla usted la tira en tierra, dura unos tiempos para romperse, morirse. Después de que se rompe, sale el tallo. Y el tallo sale el tronco. Del tronco salen las hojas, las flores, luego los frutos. Entonces, si la semilla no muere, no lleva mucho fruto. Cristo, esa semilla de trigo que desciende del cielo, muere durante 3 días, resucita. Y cuando resucita, entonces lleva consigo mucho fruto. Por lo cual usted y yo hoy día somos fruto de esa gracia. Estoy con el tema arriba la gracia. Y cuando uno habla de la Biblia, uno se ejercita, uno siente como un sabor, como algo. Entonces, bendito sea el nombre poderoso de Hashem. Entonces, cuando esto pasa, ya no solo vemos los frutos de que es Israel, sino que lo ruama. La que Dios dijo: no me compadeceré más. ¿Pero por qué? Israel, porque Dios le dio chance y no quiso. Jeremías 3:8, no quiso, por eso le da el Sefer Keritú, libro de cortamiento, y corta ese lazo. Le hace un shalak y un Sefer Keritú, la despide y la corta. Entonces, cuando Dios hace eso, Dios dice: ya no me compadeceré más, los ruama. Por ahí está lo ami, que Pablo lo menciona en Romanos 9:25, si mal no recuerdo. Y Pablo dice que llamó pueblo mío a los que no eran pueblo. Entonces Pablo evoca directamente el hijo de Osea. No era una profecía como tal escrita, no, sino que los nombres teóforos tienen significado. Por eso que en Isaías capítulo 7, verso 14, nosotros notamos un contexto, por ejemplo, donde está la palabra Immanuel, que Dios está con nosotros, que se ha traducido Dios con nosotros. Pero Immanuel, lo que quiere decir Dios está con nosotros, o con nosotros está Dios. Eso es lo que significa. Entonces, tanto como Abijab, tanto como el hijo del profeta Isaías, como Immanuel, cuando aparecen en el contexto de Acaz, que está amedrentado por la guerra por la guerra que se le venía, él va al acueducto para ver la provisión de lo que le va a quedar en momento de cualquier coalición, para no proceder a la coalición que ya existía. Entonces, cuando eso pasa, los nombres de ellos están presentando un mensaje. Immanuel era la señal de que Dios estaba con él, que él no tenía que apelar a recursos militares, entre otros, porque los nombres siempre hablan. En la familia de Osea los nombres también hablan. Entonces, lo a mí es una profecía teófora o
onomástica, que tiene que ver con los nombres teóforos, y Pablo la sustrae y la aplica en Romanos 9:25. ¿Por qué? Porque los nombres hablan, y ya que estamos en los nombres, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, Adán, el primer representante de la gracia. ¿Pero por qué Adán es el primer representante de la gracia? Porque a Adán se le regaló un mundo que él no hizo, se le regaló una vida que él no compró, se le regaló una raza humana que él ni siquiera tenía idea de que eso iba a existir. Porque nosotros, estoy hablando teológicamente, porque nosotros vemos que Adán y Adán es el representante de los humanos. Entonces, al Adán ser el representante de los humanos, hay una Clipop, hay fuerza Chedim, hay fuerza del caos, hay un mal primigénito, un mal del caos, Tejón, Tiamú, llámese como se llame, y todo, porque varía mucho dependiendo los conados de los términos lingüísticos allá mesopotámicos u orientales. Entonces, cuando está esta tiniebla, Génesis capítulo 1, verso 2, está el Ruach HaKodesh, la palabra creadora sobre la faz de las aguas. Sin embargo, está la fuerza Clipop, la fuerza de la tiniebla la fuerza de la tiniebla rodeando los abismos. Entonces hay dos cosas. Ruach Elohim arriba, la palabra creadora arriba, que es la palabra de Hashem, y abajo está la tiniebla, solo dos cosas. Sin embargo, en el verso 3 dice, y sea la luz. Oh, sea la luz. Entonces ahí aparece la luz. Y cuando la luz aparece, Dios dice, keep top. Está buena para usarse. Dios se la encontró buena. Pero hay un detalle. Y es que esa luz se hace encima de dos cosas que ya existían. O después de dos cosas que fueron precreación. Entonces la luz llega para poner el orden, para poner una casa, para hacer el macrocosmo o el microcosmo. Entonces en ese macrocosmo se coloca Adán, en ese universo, en esa tierra, en esa casa, para que Adán gobierne. Pero una vez Adán peca, Adán vuelve y cae a la clipop que sitió antes de que la luz se hiciera. Y vuelve y cae a la tiniebla. Por eso Romanos 5:12 habla de que por cuanto un hombre peca, la muerte pasó a todos los hombres. Y aunque el original no quiere decir que hay una muerte automática, pero estamos hablando a nivel teológico. Como Adán muere, entonces la raza humana, o sea, todo lo que está en su lomo, mundo, todo, el Olam, baja ahora a la fuerza de la clipop. Por eso es que muerte, cuando Pablo habla de Adán, en Romanos 5:12 tiene la palabra Kaib. Y Kaib es fuerza copulativa. Es decir, Adán peca y una fuerza se apodera de él, lo esclaviza. Por eso que Jesús dice, cuando está hablando de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en Juan 8:32, Jesús dice algo y dice que el que hace pecado esclavo es del pecado, porque el que peca autoriza esa fuerza para que le esclavice, esa fuerza copulativa. Entonces por eso que Pedro también dice Cefas, si alguno peca es esclavo del espíritu que le venció, porque el pecado trae una fuerza copulativa. Caín pecó y sintió un peso horrible encima de él, y el pecado de Caín fue un jabón, entonces tuvo que ver con esa moralidad, sintió el peso. Cuando la Biblia dice que es grande mi castigo, no es castigo como darte una pela con la correa, no, castigo es un pecado, porque el pecado era visto como un castigo por la fuerza que traía consecuencia. Por eso cuando dice que es grande mi castigo, es que grande es mi pecado, mi abono. Eso es lo que Caín está diciendo, o aparece en el texto de Génesis. Entonces en ese contexto, cuando Adán peca, Adán se degrada y vuelve al caos. Entonces por eso que la muerte viene de ese caos. Perdón, las enfermedades vienen de ese caos. Todo viene de ese caos, de esa fuerza primigénita que viene de precreación. Entonces cuando esto pasa, hay un detalle muy importante. Esto estaba altísimo. 1, 2, 3, 4. Cuando esto pasa, hay un detalle muy importante. ¿Por qué esto está tan alto? 1, 2, 3, 4. Cuando esto pasa, hay un detalle muy importante. Hay un detalle muy importante. Adán peca y muere. Dios le dice, el día que coma morirá. Adán comió y siguió vivo humanamente. Pero humanamente vivió 930 años. Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Creo que primera de Pedro 3 por ahí bajando. Que dice que muchos retardan, muchos creen que el Señor, muchos burladores vendrán diciendo que el Señor retarda su promesa, pero Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con su venida. Pero en fin, Pedro habló de un código y Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No está diciendo que Dios tiene 1000 años, ni que Dios tiene un día. No, lo que Pedro está diciendo es incalculable. Dios no camina en un tiempo como nosotros. No podemos calcular un tiempo para atribuírselo a Dios. Dios no tiene reloj ni tiene hora. No. Incluso ya sobre el espacio más para allá no hay ni siquiera tiempo. Saliendo del cosmos no hay ni siquiera tiempo. Y todavía dentro del cosmos, en la etapa superior, tampoco hay horario, no hay hora. Así que la hora la tenemos nosotros. Eso de que del Cairo, tiempo de Dios, no, es un tiempo oportuno
o alternado que Dios utiliza para manifestarse, pero Dios no tiene un tiempo. El crono y el cairo, todo tiene que ver, crono para nosotros los hombres y el cairo es como el que Dios abre para manifestarse, simplemente como Génesis 1, 14, los Moadín que están depautados allí, que Dios lo puso como señales para hacer citas, entre otras cosas. Entonces, pero Dios no tiene tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que 1000 años es como un día como 1000 años. Lo que Pedro está diciendo es, porque el 1000 tiene que ver con la plenitud, pero anyway, vamos a dejarlo así. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, no es igual el tiempo de Dios o el tiempo que nosotros entendemos que Dios podría tener al de nosotros. No es igual, pero hay un detalle. Si nosotros aplicamos ese código de 1000 y se lo regalamos a Adán, vamos a hacer entender que Adán murió. Vamos a entender mejor lo que pasa en Génesis. Adán entonces murió en el día de Dios. Por eso vivió 930 años, es decir, tuvo su milenio. Pero vivió 930 años porque murió en el día de Dios. Hasta ahí entendemos, porque un día como 1000 años, 1000 años como un día. Dios le dice, el día que coma morirá. O sea, Adán comió y murió. Lo que para Dios era un día, para Adán fueron 1000 años. Ya, porque para Dios un día como 1000 años, 1000 años como un día. Hasta ahí estamos bien, pero hay un detalle, que Adán no vivió los 1000 años completos. Adán vivió 930. ¿Y los 70? ¿Qué pasó? Ahí vuelve y caemos de gracia. No solo Adán está bañado de gracia, sino que como le dije ahorita, los nombres teofóricos traen profecía onomástica, que vienen con los nombres. Adán también representa muchísimas cosas, porque Adán tiene la A de Abraham, tiene la Da de David, tiene la M de Moisés y de Mesías. Entonces, en Adán está Abraham, está David, está Moisés y está el Mesías. Por eso es que Adán, cuando recibe la tierra, vamos a calcular los 70 años primero antes de meternos aquí. Cuando Adán vive 930 años, hay 70 que él no vivió. ¿Por qué no vivió? Porque decidió ofrecerlo en la gracia. ¿A quién? A David. Porque él vio que David iban a ser reo bajo un pecado de muerte. Sin embargo, nosotros vemos en el texto que David, por ejemplo, el niño de él muere. ¿Pero por qué muere? Porque David tuvo un pecado con la mujer de Urías, eteo. David cometió adulterio. Y el adulterio en aquel tiempo era visto cuando la mujer era comprada por el prójimo. No cuando el hombre se llegara a varios tipos de mujeres. Un hombre casado podía... David tenía como 20 mujeres y eso no le contó como adulterio. Por eso Natán hasta se lo dijo. Natán le dijo, ¿cuántas ovejitas? Dime, y tú ninguna de ellas quisiste teniendo la oportunidad de tomarla, pero te fuiste tras aquella prohibida, aquella comprada, aquella que ya le pertenecía al prójimo. Por eso los mandamientos dicen, no te llegará a la mujer del prójimo. Y si esa mujer no tiene prójimo, podría llegarte. Porque en el Tanaj no es igual a los tiempos cuando llega Yeshua a la tierra. No, el Tanaj hay otra temática. Entonces, por eso Salomón tuvo 1000, David tuvo 20, Gedeón tuvo muchísima. El problema de Salomón fue que se llegó a las paganas porque estaba prohibido. Dice que la mujer extraña reduce el hombre como a un bocado de pan. Cuídate de la mujer extranjera, la mujer extraña, porque reduce tu alma a un bocado de pan, te come. Pero ¿por qué? Porque la mujer extraña eran prostitutas culticas e idólatras. Tenían sus propios dioses, la cual no era el Elohim de Israel. Por eso Dios prohibía que se llegaran a otras naciones. Le decía, cuídate de mezclarte con otras naciones porque te inclinarán a sus dioses. Entonces, el problema de David fue que se llegó a la pagana, no tener varias mujeres, porque David era muy caliente. Y para los que no lo saben, David tomaba una hora y la otra. Hay unos contextos por ahí que dice, y David agarró a fulana y no sé, y volvió y la otra, y porque se ve que una conducta un poquito... No quiero usar ese término por respeto, porque David tuvo el corazón conforme a la voluntad de Dios, pero era muy caliente. Le gustaba mucho el morbo y el asunto. Entonces, cuando esto sucede, David viene como sentenciado a muerte, al igual que su hijo. Él oró por el hijo, pero el hijo murió. ¿Por qué fue? Porque el pecado vino a cobrar la vida del hijo. Ese tipo de personas, hay pecados que se le llamaban pecados de muerte. Incluso la Biblia, el Nuevo Testamento habla de eso. Y cuando Pablo vota al perverso en 1 Corintios 5:1 y 1 Corintios 5:10, porque eran pecados de muerte según Levítico 18. Y así vemos contextos, Santiago, Juan, hablan de esos tipos de pecados. Ahora, este pecado trae consigo la muerte, esa fuerza copulativa vino a cobrar la vida del niño y se lo llevó. Pero David también había nacido así. Cuando usted calcula que David está en la oración, cuando David está pidiendo al Señor que no le quite su Santo Espíritu, como Salmo 51, por ahí se me escapa, no sé si 51:10, no recuerdo bien, que David le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, en pecado fui concebido, todo eso. Cuando David habla de eso, también la muerte venía sobre David, porque lo mismo que pasó con su hijo, había pasado con él.
Lo mismo que pasó entre el hijo de David, David pasó entre David y su madre. Entonces, en la muerte venía sobre David. Adán prevé, porque David viene siendo un hijo de Adán, un descendiente de Adán. Adán es el representante de David, tuyo, mío, de tu. Por eso que Cristo viene como un postrer Adán para ser nuestro nuevo representante. Entonces, cuando esto pasa, David, en vez de morir, recibe los 70 años que a Adán le sobraron, que Adán decidió no vivir y se los regaló a él para que de él se completara el linaje mesiánico. Segunda de Samuel 7, Isaías 11, hasta que venga el Mesías a completar. Por eso que Adán tiene la A de Abraham, que es la fe, tiene la edad de David y la M de Mesías. Cuando llega la edad de David, le regala los 70 años para que David complete el propósito. Por eso David vive 70 años. Si usted calcula, David empezó a reinar a los 30. ¿Y cuánto reinó? 40. Fue en 70 años. Porque los 70 años que David vivió fueron los 70 años que Adán le regaló por gracia para que él no muriese. Entonces, cuando se completan esos 70 años, ahora vemos que David cumple el propósito de preparar el linaje por el cual viene el Mesías. Y ahí viene la M. Pero hay un detalle. Cuando Mateo está mencionando la genealogía, no lo presenta. Esas generaciones que Mateo presenta es diferente a Lucas. Lucas presenta 77, pero Mateo presenta 14. ¿Sabe por qué Mateo presenta 14? Porque aparte de que el escritor de Mateo lo botan de la sinagoga y él quiere competir con la chaburó farisaica que veneran a Moisés y presenta a Cristo como un nuevo Moisés escribiendo 5 discursos, así como Moisés escribió el Pentateuco, los 5 libros. Entonces, aparte de eso, él incluye la genealogía o las 14 generaciones, porque el 14 es también la equivalencia de David en la gematría hebrea. David equivale a 14. Entonces, al Mateo poner 14 generaciones, está presentando la gracia en el linaje de David que Jesús cumple. Por eso es que lo presenta de esa manera con el número 14. Pero no obstante eso, Lucas presenta el 77 porque para los judíos o para la mentalidad hebrea el 70, los 70 y tantos se reducen mayormente a 70. Por eso que 72 escribe la Septuaginta, se reduce a 70 escritores. Los 72 es la misión, pero se reduce a 70, la misión de los 70. Los 72, Moisés, Aarón y los 70 ancianos. Pero se reduce a 70. Porque Moisés y Aarón eran 2, con los 70 ancianos eran 72, pero se reduce a 70. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el número 70 es teológico. Por eso que los que entraron en Éxodo no fueron 70 como tal, pero se redondea a 70. Por eso Génesis capítulo 10, verso 32, las naciones noégicas, Can, Sem y Jafé, a uno se le da 14, a otro 26 y a otro 30. Entonces 14, 26, decimos que ahí tenemos 30, 40, más 30, 70. Exacto, 14, 26 y a otro 30. Ahí están las 70 naciones. Pero ¿por qué siempre 70, 70, 70? ¿Por qué tanto 70? ¿Por qué? Porque el 70 representa algo muy, pero muy, muy elevado de allá, de lo eucarístico, de lo que no quisiera entrar ahí, pero tiene que ver con la asamblea de los 70 Elohim que se reunían. Y él, el león, lo pastoreaba, como Dios está en la reunión de los dioses, como habla el Salmo, entre otros. Por eso el 70 es profundo y misterioso. Por eso es cuando Lucas incluye el 77, es como redondearlo a 70. Y por eso Lucas lo lleva hasta Adán. ¿Pero por qué lo lleva hasta Adán? Porque el 70 representa la pluralidad, el globo. Por eso que las 70 naciones de Noé representan el mundo, de donde viene el mundo completo. Entonces Lucas lo conecta a Adán, dando a entender que su mensaje, su evangelio, su buenas nuevas tiene que ver con un Cristo de toda la humanidad, no solo confinado en un enfoque sincrónico a los judíos. Por eso es que Lucas lo presenta de esa manera, porque cada evangelista tuvo su cristología. Lucas lo presenta de una manera, Mateo de otra. Y eso, que no quisiera hablar ni siquiera de cómo Marcos presenta que Judas lo entrega gratis. Marcos presenta que Judas entrega gratis al Mesías. Si usted lo calcula, Marcos lo presenta que Judas lo entrega gratis, que va y sufre, que va solo al sepulcro, a la cruz, que lo dejan solo en la cruz, sufre mucho, es un Jesús humano que coge pique, que hace todo de todo. Pero vemos a Lucas, en cambio, que Lucas lo presenta todo lo antónimo. Marcos dice que Jesús fue solo, Lucas lo presenta con mucha gente en el Calvario. Marcos presenta que ellos lo hacían sufrir, todo lo malo lo presenta Marcos. Lucas dice que ellos se daban en el pecho, que estaban arrepentidos, porque hay mucha discrepancia. Entonces mientras que Marcos pone escena media suelta, por ahí Lucas viene y la refina. Y recordemos que Marcos se escribió primero. Entonces, porque tienen diferentes tipos de cristología. Entonces la cristología de Lucas es presentar
la generación desde Adán, el humano, y presenta a Adán como hijo de Dios, mientras que Mateo no lo hace así. Ahora, hay un juego de gracia dentro de todo. ¿Y qué es? Hay un juego de gracia dentro de todo. Y es que el Cristo que viene de Adán es el mismo Cristo que viene de David. Porque Adán, por eso que antes que Abraham fuese, ya Yeshua era. Dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, aquí está el meollo. Dándole la razón a Lucas, Cristo viene de Adán. Entonces, como viene de Adán, era antes que Abraham. Y como era antes que Abraham, entonces también era antes que David. Entonces, como viene de Abraham, Cristo le da la fe, perdón, como viene de Adán, Cristo le da la fe a Abraham. ¿Pero por qué le da la fe a Abraham? Recordemos que Abraham es el padre de la fe, pero Yeshua es el autor y consumador. Entonces, el autor de la fe le regala la fe a Abraham, toma, administrala. Abraham la paterniza, se vuelve padre de la fe. Esa fe transcurre en el linaje de Abraham, no solo por Isaac, la línea biológica, sino por la línea de fe. Por eso es que en Juan 8:32, cuando Cristo le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le dijeron, somos hijos de Abraham. Cristo le dijo, sí, lo sé, lo reconozco, pero mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Y más para abajo le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque aunque tenían la línea de Isaac, eran hijos de Abraham por Isaac, pero no por la fe. Entonces hay gente que son hijos de Abraham por Isaac, pero no por la fe. Por eso Rac Saúl en Gálatas capítulo 3, verso 29, dice lo siguiente, que los que estamos en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos. Porque la fe se le entrega a Abraham. Entonces, como se le entrega a Abraham, el que acepta a Cristo es linaje de Abraham. Porque la fe de Cristo, que Cristo hizo, se le entregó a Abraham. Pero, sin embargo, no solo se le entrega a Abraham, sino que pasa hasta David. Y David representa la gracia. Por eso que David vive 70 años de gracia. No muere porque debía morir por ese pecado de muerte que cometió. No muere. Por eso que usted ve que Saúl, con la mínima cosa, Dios lo vomita y le entrega un espíritu de rol a Saúl. Y a Saúl andaba loco porque Dios le dijo, güey, no mate, mata a todo el mundo, lo detesta John y Amalek. Saúl vino y tomó su propia decisión. ¿Y usted sabe lo que le pesó eso? O sea, se le entrega un espíritu de error porque el espíritu de Hashem se apartó de él. Se apartó, pero David también transgredió. Pero David vivía, representa la gracia. Entonces, lo que Adán, Abraham y David representa la gracia. Adán no era judío, Abraham tampoco. Abraham venía de Mesopotamia. Sin embargo, David, que sí era judío de la tribu de Judá, representa el reinado. Lo que quiere decir que la gracia cae en el reinado de David y se difunde a todo mundo según las generaciones que presenta Lucas. Entonces, arriba la gracia. ¿Qué pasa cuando Cristo viene? Ya cerrando esto, porque aquí hay un juego de palabras. Por ejemplo, aquí hay un juego en paralelismo. Cuando Dios crea la tierra, en el capítulo 1, el capítulo 1, verso 1, representa el primer milenio. El 1 representa el primer milenio. El 2, porque recuerde que un día, no el 1, no. Vamos a mantenerme el piso para que usted, vamos a hacerlo un poquito más pragmático. Está bien. Un día como un milenio y mil años como un día. El primer día de creación representa el primer milenio. El segundo día representa el segundo milenio. Por eso es que vemos que en el primer día de creación, ¿qué hay? En el 1 está el primer milenio, que es la creación. Adán, los primeros 1000 años. La creación de Adán, el Edén, todo. Bien, eso está en el primer día. En el segundo día, el caos. ¿Sabe qué representa eso? Génesis capítulo 6. Porque desde la Biblia para acá, cuando se calcula el tiempo, desde Génesis 1 hasta Génesis 6 pasan aproximadamente 2000 años. Entonces, por eso es que en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis, cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, equivale al segundo milenio, donde había caos en la tierra, estaba desordenada y vacía. ¿Pero por qué? Porque a causa del pecado de los Nefilim, Dios destruyó la tierra con agua. Entonces, en el tercero, que entonces empezamos a ver la luz, en el tercer día empezamos a ver principalmente las semillas. En el tercer día vemos las plantas que salen, representan el tercer milenio. ¿Por qué representa el tercer milenio? Porque precisamente entre 1000 años Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice, en tu simiente, en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo habla de simiente en singular diciendo que es Cristo, pero Abraham tuvo varias simientes porque tuvieron los judíos en plural, pero una simiente en específico es que apunta a la profecía como Génesis 3:15, que dice, de tu simiente, cuando la enemistad entre la mujer y la serpiente, dice, de ella saldrá uno que tú lo vas a herir en el calcañar, pero te va a herir a ti en la cabeza.
esa simiente. Y esa simiente tiene que ver con el tercer milenio, cuando de Abraham viene la semilla. Y en el cuarto milenio, el cuarto día representa el cuarto milenio. En el cuarto día que viene, la lumbrera, las estaciones, el sol, la luna, el cuarto día. Pues representa Malaquías capítulo 4, donde habla de que nacerá el sol de justicia. Por eso es que en el cuarto milenio, cuando Cristo llega a la tierra, Cristo llega a la tierra en el cuarto milenio. Y como Cristo llega a la tierra en el cuarto milenio, Cristo es el sol de justicia profetizado por Malaquías. Por eso la mujer del flujo de sangre, entendiendo el Midrash de Malaquías 4, que habla de pondrá la mano en el talí, en el manto, y seré salvo y seré sano, ya que la Reina Valera lo tradujo mal, pero en el hebreo tiene que ver con tocar el tzitzit, con tocar el borde, con tocar el talí, para la mujer ser sanada. No dice ala, no, es manto, tzitzit. Entonces, como la mujer del flujo ya sabía esto, desde que escucha que Jesús está caminando y que está haciendo milagros, ella dice, pues del sol de justicia que anda por ahí, si yo toco tan solamente el borde me voy a sanar. Por eso ella toca el borde. ¿Tú no ves que ella dijo? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, porque decía, ella lo decía muchas veces, pero ese dicho de que si tocare tan solamente su manto seré salva, ¿dónde ella lo aprendió? ¿Le vino de la nada? No, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Por el oír palabra. Ella había escuchado la palabra de Malaquías, por cuanto creyó, ella dijo, voy a tocar. Y cuando toca, le alcanza la gracia y se sana, porque estamos en el cuarto milenio, o estaban en el cuarto milenio, y Cristo era el sol de justicia prometido por Malaquías para el cuarto milenio, y el sol de justicia que fue representado el día cuarto de la creación. Porque el cuarto día representa el cuarto milenio. Y vemos el 5, que ahí es donde llegamos. El 5 es el número de gracia. Llevó cautiva la cautividad y le entregó dones a los hombres. Pastor, evangelista, maestro, profeta. ¿Y cuál es el otro? Apóstol. Ahí está la gracia. 5 ministerios. Recuerde que esto fue un piso criptográfico y teológico. Esto es válido por Midrash, teología y criptográfico. Esos pisos interpretativos se vale todo ese tipo de coherencias bíblicas, pero a nivel encriptado, como mensaje encriptado que no están explícitos en el texto. Vienen por remas, por revelación, por remesh. Entonces, así que ya ustedes saben, este es su servidor Rafael Germán. Siempre la verdad reina. Recuerde que estamos siempre intentando dar la verdad sin ningún sincretismo religioso para que la gente pueda aprender. Hoy use la religión porque total yo tengo fe. Y a pesar de uno tener conocimiento, yo considero ser una persona creyente de Hashem y de la Sagrada Escritura. Recuerden que la verdad siempre reina. Otra cosa. Y la gente, recuerden que ya los que se apuntaron en el grupo tienen que ir pagando las inscripciones, que ya vamos a comenzar el viernes 17 de este mes. Comenzamos el próximo taller a nivel maestría. Vamos a tocar el matrimonio, vamos a tocar Hasatán o Elías Hasatán en la Biblia, los demonios en la Biblia, el infierno. Son temas picantes. Todos esos temas, los atavíos, judaísmo y cristianismo, son 8 temas que van. Así que si están interesados se anotan, y los que ya se anotaron vayan pagando las inscripciones, que estamos casi comenzando. Un abrazo para cada uno de ustedes y hasta la próxima.